buenas noches. Una semana más estamos en el despacho de Pedro Beltrán, desde donde, como saben, siempre tratamos de ofrecerles programas interesantes que hablan de otras culturas, de otros países, de otros lugares, y les hablamos de historia, les hablamos de actualidad, y en eso van a consistir los dos próximos programas, el que les vamos a ofrecer hoy y el que les estamos preparando para la semana que viene. Vamos a hablar de Portugal. Hoy hablaremos de la parte más histórica de Portugal y la próxima semana Portugal en la actualidad. Comenzamos y lo hacemos ya con Victoria Yarmolu, que ella es abogada de este despacho. ¿Qué tal, Victoria? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien. Bueno, antes de comenzar a meternos en el tema de Portugal, hablar de Portugal y la historia, que es el tema que nos va a ocupar hoy, coincide que precisamente en Portugal, en Lisboa, es donde se va a celebrar el próximo encuentro, el próximo congreso de la Asociación Europea de Abogados. Cuéntanos, para quienes no lo sepan todavía, para los telespectadores que no lo sepan, ¿qué es la Asociación Europea de Abogados? Así es, Anabel. Celebramos el Congreso en Lisboa el 28-29 de mayo de este año, y la EA, pues, lo que representa es una red internacional de abogados con oficinas en todo el mundo. Hemos cubierto los 193 países de las Naciones Unidas, más Taiwán, Kosovo y Palestina, o sea que todos los países están cubiertos. Es una gran ventaja hoy en día en un mundo globalizado, digamos, ¿no? Porque esta red de abogados te ofrece un servicio integral en todo el mundo, en cada rincón del mundo. Hoy en día hay muchos clientes, muchas empresas también multinacionales que necesitan estos servicios muy globales y muy completos, ¿no? No hace falta ir a buscar algún despacho en concreto en Alemania o en África, ¿no? Digamos. O sea, esto es algo que está cubierto en toda esta red de abogados. Hoy en día también el objetivo, pues, ofrecer este servicio siguiendo unas pautas uniformes, ¿no? Digamos, porque si hay una persona que acude a esta sede central en Alicante y sabe el nivel de servicios que ofrecemos, la calidad de servicios, pues también puede contar con este mismo nivel en otra punta del mundo. Y eso, pues, se agradece, ¿no? Claro. Cuando hay algún asunto, algún divorcio internacional o alguna herencia internacional, sobre todo, pues, viene bien descolgar el teléfono y poder hablar con un compañero, ¿no? O pasarle el asunto, o incluso, pues, que el propio cliente se ponga en contacto con este despacho. Este es un poco el objetivo. Se creó hace 11 años ya, en el 2004. Empezamos en la Unión Europea y poco a poco hemos ido expandiendo a todos los países. Entonces eso es un poco lo que representa y lo que se mantiene, y lo que también intentamos, pues, conseguir no solo en todos los países, sino también en las ciudades principales. Incluso en ciudades grandes, pues, hay varios despachos y depende un poco, ¿no? Hemos cogido a despachos grandes, de cierto prestigio, hay varios miembros muy importantes, pero también hemos cogido a despachos pequeñitos y medianos para no caer en este error, digamos, de grandes multinacionales jurídicas, que al final es como que la responsabilidad queda difuminada, ¿no? Que queremos todavía seguir ofreciendo el trato personalizado al cliente, para que sepa que también si le interesa, pues, un despacho un poco más personalizado y con trato y servicios un poco más individual. Claro. Bueno, ¿y cuál va a ser el contenido de este próximo congreso? Pues, Anabel, como en este congreso se reúnen tantísimos miembros de tantos países, ahora mismo, por ejemplo, mira, a un poco más de un mes de la fecha de congreso, ya contamos con 130 personas, creo, inscritas ya para el congreso. Calculamos que puede haber unos 200 abogados de todo el mundo, ¿no? Entonces el objetivo del Congreso es que se reúnan todos estos miembros y que hablen de las cuestiones jurídicas actuales, de debatir la legislación, los cambios, y eso viene muy bien, ¿no? Porque un despacho, por ejemplo, que reside en Alicante y que no lleva más asuntos, no sabe cómo puede recuperar la deuda en Canadá, o cómo puede abrir un negocio en Portugal, o cualquier cuestión, ¿no? Porque son temas muy específicos. Entonces, lo que promocionamos es eso, un poco hablar de todas las cuestiones, también no solo jurídicas, ¿no? Pues un poco de todo, políticas, económicas, y todos los despachos que vienen, pues, reciben mucha información para estas cuestiones, digamos, especiales. Tenemos miembros también que a lo mejor, pues, están interesados en abrir negocio en Portugal ahora mismo, ¿no? O incluso comprarse casa, o cualquier cosa que le pueda interesar. Pues entonces lo enfocamos también para eso, para que también reciban toda la información. Cuando lo hacemos en Portugal o en cualquier país
donde está el Congreso. El año pasado lo hicimos en Atenas. También llamamos a los medios de comunicación locales, a los despachos o a los profesionales en general, ¿no?, locales, para que también pues hagan sus presentaciones, expliquen un poco. O sea, es bueno para el negocio local también, porque también intentan atraer a los inversores, a los abogados, trabajo, en fin. Y es bueno también para el propio Congreso, para la propia asociación. ¿Dónde se va a celebrar exactamente? Pues en Lisboa, porque ha sido elegida como anfitriona este año por una votación democrática, simplemente. Es cuando nos reunimos, cuando se reúnen los miembros, pues hacen una votación y proponen candidaturas. ¿Vale? Puede haber ciudades muy, digamos, grandes y importantes. Yo creo que este año hemos tenido pues Madrid, Jerusalén. Pero también no solo nos concentramos en eso, también queremos dirigirnos, por ejemplo, a el año pasado, por ejemplo, hubo una candidatura de Cataratas de Victoria en Zimbabue, que es también una localidad muy exótica, ¿no? Pero que también queremos enfocar un poquito, pues salir de la Unión Europea, también atraer allí a los miembros y también pues promocionar un poco esta localidad. Claro. En fin, que no sea simplemente Unión Europea, también intentamos extendernos Claro, si tenéis un poco. despachos repartidos por todo el mundo que pertenecen a la Asociación Europea de Abogados, aunque lleve el nombre Asociación Europea de Abogados, lógico es que salgáis de las fronteras de la Unión Europea y de Europa. Exacto. Y la votación esta democrática se hace como, por ejemplo, tenemos varios despachos grandes que dicen, bueno, pues yo estoy interesado en ser el sitio para este congreso de esta ciudad, por ejemplo, Madrid, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros mismos, que podríamos hacer, ¿no? Pues hacemos una presentación, es como tipo Juegos Olímpicos, digamos, cada ciudad pues eso te iba a decir. hace su candidatura, una presentación de vídeos, de fotos, lo explica un poco a nivel nacional, cómo puede ser interesante para la asociación, por ejemplo, pues las oportunidades de inversión, comprarse una casa, cualquier oportunidad interesante para los miembros de la asociación, y luego pues internamente también cómo se organiza la negociación con el hotel, en fin, muchos matices que cada ciudad pues puede destacar, ¿no? Su importancia, y puede ser interesante para la asociación. Hemos hecho ya 10 congresos. Este va a ser el 11º, internacionales. También hemos hecho nacionales, por ejemplo, en España unos cuantos, y siempre intentamos pues ir cambiando de ciudad, sobre todo pues, para ir promocionándolo cada vez más en el mundo y en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y, y además en las redes sociales, en fin, todo lo que podamos. Muy bien, pues Victoria, muchísimas gracias por hacernos ese apunte sobre vuestro próximo congreso y mucha suerte, que todo salga muy bien. Muchas gracias, siempre. Anabel. Gracias. Bien, pues como les decíamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar de Portugal, de su historia, y nadie mejor que Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en este programa. Pedro Beltrán Informa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches, gracias por venir una vez más. Bueno, sabemos que os vais en breve para Portugal. El mes próximo, sí. El mes próximo. Y hoy nos gustaría conocer un poquito más sobre la historia de Portugal. Cuéntanos, pero antes vamos al despliegue, al decorado, que siempre te lo trabajas mucho y merece la pena detenernos unos minutos en él. Pues gracias por lo de que me lo trabajo mucho. El despliegue, sabes que me gusta siempre poner música, pero en el caso de Portugal está un poco complicado porque no hay ningún compositor portugués que sea conocido realmente en ninguna época histórica, ni siquiera en las épocas de mayor esplendor de Portugal. No ha sido el fuerte de Portugal no ha sido la cultura, ni la música ni la pintura. Si los telespectadores se plantean ahora un compositor portugués o un pintor portugués, creo que no les vendrá a la cabeza ninguno. Intérpretes tenemos una solamente, María Joao Pires, una más destacada, que es una excelente pianista actual, que sigue grabando discos, y aquí tenemos uno de sus mejores discos con el recientemente fallecido Claudio Abbado. Y como de todas maneras hay que traer música, porque sin música no se puede vivir, hemos traído como ejemplo de la historia de Portugal una ópera, que es La Africana, que está aquí al fondo, que el título no es correcto porque inicialmente el compositor Meyerbeer, compositor judío-alemán Meyerbeer, llamó a esta ópera Vasco de Gama, y es más correcto este título, Vasco de Gama. En realidad es la relación sentimental entre Vasco de Gama y una persona africana.
por eso viene el título de La Africana. Trata la historia de Vasco de Gama, que es el gran explorador portugués que llegó hasta la India, que dobló el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Esa es la historia de la ópera, específicamente portuguesa. Y relacionada con Portugal tenemos Don Carlos de Verdi, o Don Carlo en italiano y Don Carlos ahí en francés, porque ahí Verdi hizo dos versiones, una en francés y otra en italiano, porque esta ópera trata de la relación entre Felipe II y su hijo Don Carlo, y Felipe II fue también rey de Portugal, además de España, por lo tanto nos ha parecido correcto traerlo aquí. Otros temas que tenemos es un curso de portugués, porque es un idioma muy fácil de aprender, se parece muchísimo al castellano, casi más que el catalán, y es un idioma muy sencillo que animamos a los telespectadores que quieran incluir en su currículo idiomas que estudien portugués. Además se olvida que el portugués es un idioma muy hablado, es el tercer idioma. Que no solamente se habla en Portugal. Claro, es el tercer idioma occidental más hablado. El primero occidental, es decir, nos olvidamos del chino. El primer idioma es el inglés, el segundo el español y el tercero el portugués. ¿Por qué? Porque el portugués se habla también en Brasil, y Brasil son 202 millones de habitantes. Se habla en Mozambique, que son 26 millones, se habla en Angola, que son 22 millones. En total supera los 270 millones de habitantes las personas que hablan portugués. Con lo cual es un idioma importante, no es un idioma intrascendente. Brasil es la sexta potencia económica e industrial del mundo. Tenemos de nuevo dos grabaciones de Don Carlos, un libro de Portugal, y aquí tenemos un libro de Felipe II, porque como hemos indicado antes, Felipe II fue rey de España y también fue rey de Portugal. En esa época Portugal y España estaban unidas. Y la princesa de Éboli, que es la famosa amante de Felipe II, una serie de televisión magnífica, de amplia y absoluta recomendación, que trata sobre la relación sentimental de la princesa de Éboli con Felipe II, y muy importante la princesa de Éboli porque tuvo gran relación con Portugal, y además la bisnieta de la princesa de Éboli fue reina de Portugal, que consiguió la independencia frente a España, porque luego Portugal entra en guerra con España, de esto hablaremos después, y Portugal se independiza. La Beltraneja es la hija, hermana, medio hermana de Isabel, hija de también el padre de Isabel la Católica. Se le llama Juana la Beltraneja porque los rumores que corrían, nunca desmentidos y nunca se ha aclarado bien, es que era hijo de uno de los protagonistas más importantes de la corte, llamado Beltrán, y por eso se le llama Juana la Beltraneja. ¿Por qué Juana la Beltraneja aquí? Porque es una, no llegó a ser reina, fue, digamos, intentó ser reina, le correspondía a ella y no a Isabel la Católica, porque ella era era hija del rey. Isabel es la hermana del rey, o sea que le hubiera correspondido a ella. Se nos ha vuelto Portugal, se nos ha revuelto, se nos ha dado la vuelta y se ha rebelado. Esto significa que Portugal da la vuelta al mundo y conquistó todo el mundo, porque los portugueses dieron la vuelta al mundo. Ese es el símbolo que queríamos poner. Sí, sí, además se ha girado justo en el momento que lo habíamos planificado, ¿verdad, Exacto. Pedro? Pues como decíamos, la Beltraneja tiene gran relación con Portugal, primero porque se casó con el rey de Portugal, segundo porque vivió la mayor parte de su vida en Portugal y también murió en Portugal. Luego es un personaje histórico también de la historia portuguesa. Una magnífica película reciente de exhibición hace poco en Alicante, en los cines Sana, La Conjura del Escorial, que es también el tema de la conquista por parte de España de Portugal. Parte de la película trata de eso. Cuando Felipe II decide que él tiene derechos al trono de Portugal y que él va a conquistar Portugal y hacerse rey de Portugal, lo que realmente consigue. Sí. Otra película ya de historia mucho más reciente, Tren de noche a Lisboa, que se sitúa en la época histórica de la famosa Revolución de los Claveles de 1974, y una película muy reciente también. Esta película tiene solo año y medio de exhibición en los cines de Alicante, espléndida película que recomendamos. Y siguiendo, aquí tenemos un libro sobre Mozambique. ¿Por qué Mozambique? Porque Portugal no es solo en realidad Portugal. Mozambique hasta hace pocos años fue parte de Portugal y es un precioso país de habla portuguesa con magníficas playas. Un libro de Portugal. Río, de nuevo tenemos Río de Janeiro, porque hemos dicho que en Brasil se habla portugués y Brasil era colonia portuguesa. Y en el otro lado tenemos empezando una serie de televisión sobre Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa es una novela de Emilia Pardo Bazán, es una novela gallega ambientada en Galicia, en la que hace referencia en varias ocasiones a Portugal y a la conexión de Galicia con Portugal, y
procede porque Galicia y Portugal son idiomas muy parecidos, no es el mismo idioma, pero se parecen muchísimo, sí. e históricamente hay un vínculo muy grande entre las dos zonas. Hispania, a continuación, una serie larguísima de televisión de Antena 3 de más de 30 horas de duración, muy bien hecha, y trata de la época en la que Portugal y España estaban unidas, y el gran héroe de esta serie es Viriato, que Viriato es portugués, es decir, Viriato lucha con los españoles contra los romanos. En ese momento no había realmente distinción entre lo que era Portugal y lo que era España, porque era todo lo mismo y era Hispania. Y a continuación Isabel, esta brillantísima serie, una de las mejores series que ha hecho la televisión española, o quizás la mejor, de 45 horas de duración, y claro, ahí se habla muchísimo de Portugal, primero porque la madre de Isabel también era portuguesa, y segundo porque se habla de todas las guerras entre Portugal y España, las sucesiones dinásticas durante la época de Isabel en Portugal, en fin, muy interesante también para conocer la historia de Portugal y por supuesto la historia de España. Este es el amplio despliegue que hemos preparado hoy. Muy bien, estupendo, Pedro. Pues vamos a hablar ya sobre la historia de Portugal. Haznos un breve resumen sobre su historia y sobre todo yo creo que algo que a los telespectadores les intrigará, el saber el por qué o en qué momento, por qué no forma parte Portugal de España. Sí, hacer un resumen de la historia de Portugal muy breve sería que ambas entidades, relacionadas con España, ambas entidades estuvieron unidas, como hemos dicho antes, porque no había realmente gran diferencia. En realidad las diferencias empiezan a partir del siglo XI, que es donde se empieza a hablar por primera vez de Portugal, y Portugal se hace independiente. Pero en ese momento en España tenemos Castilla, tenemos Aragón, tenemos Navarra y por supuesto tenemos Al-Ándalus, toda la zona colonizada por los musulmanes. Siguen como reinos independientes, los dos expulsan a los musulmanes y consiguen la unificación, pero en un momento dado y tras varias posibilidades, Castilla se une con Aragón y no se une con Portugal, la famosa boda entre Isabel y el rey Fernando de Aragón. En ese momento se crea esa unión y se empieza a hablar por primera vez de España, porque ya la continuación después de Isabel y Fernando tenemos a la famosa Juana la Loca, que en realidad no estaba loca, pero ese es el nombre que ha recibido por la historia, y luego tenemos sobre todo a su famosísimo hijo Carlos I, que Carlos I es el emperador, gran emperador de Alemania y de España, que unifica, se empieza a hablar de España, sigue Portugal independiente todavía y se sigue hablando de un Portugal independiente. Pero a continuación nace Felipe II, hijo de Carlos I y por tanto nieto de Juana la Loca y bisnieto de Isabel, y Felipe II sí unifica Portugal y España. España y Portugal están unificados durante cerca de 70 años bajo Felipe II, el hijo de Felipe II, Felipe III, y el hijo de Felipe III, que es Felipe IV. Y el propio Felipe II es Felipe II de España y Felipe I de Portugal, Felipe III es Felipe III de España y Felipe II de Portugal, y Felipe IV es Felipe IV de España y Felipe III de Portugal. Ahí termina la unificación. En esa época están totalmente unidos España y Portugal. Y el dominio español es inmenso, porque tú imagínate lo que eran las colonias de España y las de Portugal, que las de Portugal no eran pocas, porque Portugal fue el primero en penetrar en África, antes que ningún otro país. De hecho fueron los que descubrieron las Islas Canarias, y fueron las Canarias parte de Portugal durante una época histórica. Tenía África, tenía India, parte de India con Goa, tenía parte de China con Macao, por supuesto Brasil. Claro, unir las dos cosas, aparte de en sí la unión de la península ibérica, el imperio era extraordinario. La pregunta más bien iría a por qué cae esa unión. Y lo gracioso de la historia es que, dicho muy rápido, la unión cae por culpa de Cataluña. Miras, ¿cómo que por culpa de Cataluña? ¿Qué tiene que ver Cataluña con esto? Bueno, cuéntanos. Sí, pues tiene totalmente que ver Cataluña, porque Felipe II fue un grandísimo rey que supo estar en Portugal, estar en Cataluña y estar en todos sitios. Él se ambientó en Portugal, se vestía como un portugués, hablaba portugués perfectamente, porque además su madre era portuguesa, y él supo, en definitiva, decir, bien, estáis con nosotros, pero yo también soy uno de vosotros. Claro. Felipe III ya no, su hijo ya fue mucho más centralista, no tuvo la misma política. Y Felipe IV, que fue maravilloso en muchas cosas, fue el pintor de la época de Velázquez. Las Meninas, mucha gente no lo sabe, pero las Meninas, el rey que está ahí, y la familia es la familia de Felipe IV. Pues Felipe IV, sobre todo gracias a
o desgraciadamente por el conde duque Olivares, siguió una política completamente centralista. Es decir, en ese momento estaba Cataluña, formaba parte de España, por supuesto, Aragón, teníamos a Portugal, todas las colonias, y él decidió que había que centralizar, quitar competencias, reducir, hacer un ejército común, es decir, que castellanizar al resto, que Castilla fuera la base, Madrid en definitiva, que era ya la capital, que Madrid fuera el centro y que claramente hubiera una política mucho más centralista. Como consecuencia de eso se rebela Cataluña, se inicia la famosa revuelta del Segadors y además Cataluña pide apoyo a Francia y pide la unión a Francia. Es en una época en la que Cataluña se queda unida con Francia. Esa revuelta dura nada menos que 20 años. Claro, se desplazan las tropas españolas, bueno, sí, españolas en definitiva, de Felipe IV, a Cataluña también era España, pero en fin, se desplazan e invaden Cataluña e inician una guerra contra estas revueltas y demás. Y en ese momento aprovecha Portugal también para hacer lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que teníamos por un lado la rebelión en Cataluña, los problemas en las colonias, Portugal fue demasiado y a Portugal se le dejó caer. Es decir, España se concentró en defender Cataluña y permitió que Portugal se fuera, por así decirlo. ¿Pero fue una separación, digamos, amistosa? No fue en absoluto amistosa, no fue en absoluto amistosa, fue una separación como consecuencia ¿Qué pasó de una guerra. con todo aquello que tenían en común? Sí, bueno, fue una separación como consecuencia de una guerra y muy dramática, porque lo que primero hace el conde duque Olivares es disolver las Cortes catalanas, que quizás no suene ahora de estas historias, no sé si va a pasar o no va a pasar, no sé si va a pasar o no, porque ya veremos lo que ocurre en las elecciones de septiembre, pero es una de las opciones que se barajan, por supuesto. Es decir, cuando Cataluña reclama más independencia, más autonomía, etcétera, y Madrid quiere lo contrario, pues el conde duque Olivares y en definitiva el rey Felipe IV lo que hacen es disolver las Cortes. Y además es poco sabido también que como consecuencia de eso y de los problemas de Portugal, Cataluña y por tanto España pierden una parte de Francia. Claro. No se sabe, o mucha gente no lo sabe, que un trozo del sur de Francia, lo que es Perpiñán, toda la Cataluña francesa, eso era parte de España. Sí. Era parte de Cataluña, pero claro, Cataluña era parte de España, con lo cual era parte de España. Y en los acuerdos de paz que se llega después de esta guerra con Portugal, con Francia y con Cataluña, se dice, muy bien, los franceses nos vamos, dejamos de apoyar a Cataluña, muy bien, pero ahora nos devolvéis lo que está al otro lado de los Pirineos. España tenía territorio al otro lado de los Pirineos, y en esa época de Felipe IV ese territorio se pierde, y además se pierde Portugal, y Portugal se olvida, con una malísima decisión estratégica, porque Portugal ya era España, el idioma podría haber sido, como tenemos ahora a Cataluña y como tenemos a Galicia, podría haber sido exactamente igual, España podría haber sido mucho más poderosa, pero se pensó, bueno, ¿para qué queremos Portugal? Ya tenemos bastante con todas las colonias que hay, y no se miró en la perspectiva de decir, vamos a ver, un buen político hubiera pensado, las colonias en un momento dado se perderán. Yo comprendo que eso a lo mejor es difícil de pensar en aquel momento, mientras que esto lo tenemos aquí al lado. Vamos a defender a Portugal. Claro. ¿Qué territorios sigue manteniendo Portugal, Pedro? Bueno, hoy Portugal en sí solo tiene las Azores, las Islas Azores, famosas por la cumbre de Bus de Aznar, y también tiene la preciosísima isla de Madeira. Ya no tiene Canarias, que los tuvo, y por supuesto ha perdido Brasil, ha perdido Mozambique, ha perdido Angola, fue el último en perder colonias. Portugal se resistió terriblemente a la pérdida del imperio colonial. ¿Y cuál es la relación que mantiene Portugal con Brasil? El problema de Portugal con Brasil es que Brasil es mucho más importante que Portugal. Esto en España nos empieza a pasar ya con México, que nos ha superado como potencia industrial, ya nos ha adelantado. Claro, tienen 100 millones de habitantes y nosotros no. Pero en Portugal la desproporción es mucho más grande. Son 10 millones de Portugal con respecto a 202 de Brasil. Y claro, Brasil está muy por encima como potencia económica. Los brasileños sienten que son más importantes que los portugueses. Muy bien. ¿Por qué Brasil no se dividió en varios países y la zona de habla española de América sí, por ejemplo? Esto también lo hicimos fatal los españoles, porque permitimos que lo que era la España de América Latina se dividiera en 20 países, cuando no tiene eso ningún sentido. Mira qué bien lo han hecho en Estados Unidos, que, como la palabra indica, se unieron todos. Claro. Brasil, primero que estaban todos al lado, segundo que era una monarquía, que eso ayudó también, estaba la economía muy focalizada en una zona concreta, hubo mayor relación con Portugal al principio y en definitiva hubo una mejor decisión política de decir bien la antigua colonia que sea un solo país y nada más que uno.
Bueno, Pedro, se nos ha acabado el tiempo. Una de las conclusiones es que los españoles tendremos muchas virtudes, pero la de promover la unión no es nuestro fuerte. Hemos tenido muy malos políticos, no es nuestro fuerte. muy malos, y seguimos igual. Muy bien, pues con esa idea nos quedamos, Pedro. Muchísimas gracias, una semana más, y la próxima nos vemos para seguir hablando de Portugal, pero en la actualidad, la Portugal contemporánea. ¿Te parece? Muchas gracias a ti por venir. Hasta pronto. Gracias a ti. Bien, señores, pues esperemos que hayan disfrutado. La verdad es que siempre Pedro nos da detalles de la historia que no conocemos, que al menos yo no conozco y algunos de ustedes me imagino que tampoco. Y la próxima semana volveremos a hablar de Portugal, como decíamos, pero ya en la actualidad. Hasta pronto.